No es fácil hablar de experiencias de contacto con seres de otras realidades. Quienes conocen mi historia saben que tuve que padecer todo tipo de circunstancias para adoptar mi humilde verdad, de que soy uno de tantos testigos que afirma haber visto a estos seres que sostienen provenir de otros mundos y realidades y que guardan un inquietante parecido a nosotros, de las que actuaban. Creo que la mayoría conocen mi historia. Yo vengo de una familia normal, convencional, la ciudad de Lima, en el Perú, pero al ponerme en los medios de comunicación, narrando parte de la historia que acababa de escuchar, me despidieron de la compañía porque no era compatible la discusión del fenómeno OVNI y la hipótesis extraterrestre o no humana con mis labores en un laboratorio internacional. Yo había estudiado la carrera de mercadotecnia. Venía viviendo este fenómeno desde que era un niño, pero cuando todo esto se encrespó, se hizo mucho más grande, cuando ya los medios de comunicación constantemente nos invitaban para compartir nuestro testimonio de contacto, nuestras investigaciones, haciéndome debatir con físicos nucleares, con pilotos de guerra, beneficistas escépticos, hasta con un psiquiatra para ver si estaba loco o me estaban mintiendo, me di cuenta que no había vuelta atrás. Solo le quiero decir, antes de iniciar la presentación con las imágenes, que nunca fue mi intención convencer a nadie de lo que me ha ocurrido. Insisto que soy uno de tantos testigos. Pero también comprenderá que no podía quedarme callada luego de haber vivido lo imposible, de haber visto a estos seres en compañía de otros testigos, al punto de haber invitado periodistas e investigadores a contactos programados en varios países y hasta en muchas ocasiones. Mi vida cambió para siempre, pero hoy comprendo, luego de los errores, aciertos y aprendizajes en este largo y extenso camino, que el contacto es personal, que todo lo que hemos venido afrontando con este fenómeno es un pretexto, una excusa para volver a descubrirnos, para comprender de que no estamos solos, no en el universo únicamente, sino que tampoco no estamos solos en la Tierra. Les invito a que me acompañen en un viaje personal al mensaje del contacto con estos seres y al enigma del llamado expediente Apollinaire. Quiero empezar con una imagen que es muy personal y seguro les va a llamar la atención habitualmente cuando se comparten conferencias relativas al fenómeno OVNI. La primera imagen, fotografía o vídeo está relacionada a los no identificados, pero voy a volver un poco del protocolo y voy a empezar con una imagen personal, una imagen de mi familia, una imagen preocupada que falleció el año pasado. Porque en este lugar que estamos hablando, el Country Club del Bosque, pasé mi niñez y allí empezó todo. En la imagen estoy con mi padre, a las orillas de un lago que no se ve en la fotografía. Siempre acudíamos a este club campestres localizado en la Sierra de Chosica, entre unos 500 y 600 metros de altura, para huir del cielo encapotado de Lima. Quienes conocen Lima saben que es la ciudad del polvo y de la niebla, y habitualmente el cielo está muy tapado, producto de las corrientes frías del Pacífico, la corriente de Humboldt, y luego la masa nubosa que no logra atravesar la cordillera de los Andes. Así que los peruanos que nacimos y pusimos en Lima, tratamos de huir de ese cielo encapotado y vamos hacia la sierra para disfrutar de cielos diáfanos y transparentes. Y allí en el bosque, siendo un niño, a fines de los años 70, años 79, 5 años de edad, salía a jugar con mis primos, con mis hermanos. Ya con mi hermano Pepe, mi hermana Mariela estaba por nacer. Era una experiencia maravillosa compartir con la familia en las cabañas, jugando por los patos en el lago, entramos en la vigueta, montábamos a caballo porque eran más grandes, y los demás solo mirados con mucha pensión. Era muy bonita esa experiencia, esa niñez. Pero caía la noche, pasábamos en las cabañas, y yo tenía la costumbre de salir a mirar las estrellas, porque en la ciudad de Lima no era muy común observar un cielo tan diáfano, tan estrellado, como eventualmente se puede disfrutar en el verano. Entonces yo sí que estaba maravillado, pues 5 años de edad, mirando las estrellas. Pero de pronto
algunas de estas estrellas que estaban estáticas se empezaron a mover, bajaban, subían, hacían zigzags y parecían estar rebotados detrás de un sector de los cerros del club. Y eso me llamó poderosamente la atención. Pero como digo, era un niño que para mí eran estrellas caminantes. Y antes luego, mi sorpresa, cuando décadas más tarde, los arqueólogos peruanos descubrieron que precisamente detrás de esos cerros donde yo tuve mis primeros avistamientos, se encontraba un altar con miles de años de antigüedad, de una cultura prehispánica muy estudiada, llamada Yanacoto, por el cerro Yanacoto. Se encontraron unos geoglifos de menor tamaño que las míticas piedras de Nazca, justamente detrás de los benditos cerros, donde yo había visto esas luces. En esos paseos con mi padre, con mi madre y el resto de mi familia. A partir de allí, empecé a comprender que los avistamientos del fenómeno que me fue acompañando desde que era niño tenía cierta razón por algunos lugares donde probablemente nuestros ancestros o ya habían tenido en contacto, fueron lugares marcados, señalados para que convirtieran en jóvenes y comunidades. Pero debo aclarar que el hallazgo de los geoglifos de Chosica y Yanacoto fueron muy posteriores a mi testimonio de contacto. Hay vídeos, hay entrevistas de mis conferencias en los años 90, muy difundidas, donde ya hablaba de contactos en Chosica y este descubrimiento fue muy posterior. Sin embargo, no fue en el año 79 donde tuve el avistamiento más importante, porque mis recuerdos, naturalmente, hace el día de los 5 años, no son muy claros de estas luces. Las recuerdo caminando en el cielo, subiendo, bajando, saltando. Eran drones Ricardo, claro, drones en 1979. Pero en 1988, en el verano, a poco de cumplir 14 años de edad, la cosa se puso más candente cuando, estando en el patio exterior de la casa, en plena ciudad de Lima, observé un objeto muy brillante, tan brillante como el sol, que se movía en silencio hacia el océano Pacífico. Y cuando vi aquello más cerca, recordé las experiencias de cuando era niño en Chosica y experimenté algo que racionalmente no puedo describir. Tuve como una desconcertante alegría en el pecho, sin saber qué cosa estaba viendo. Ese objeto tan brillante como el sol solía decir. Me rompió completamente todos los paradigmas. Sentía ni lo conocía y tenía una identificación con aquella. Entonces, a los pocos días, vi que en los programas de televisión del Perú, en los medios escritos, se hablaba de una oleada de observaciones de ovnis. ¿Pero qué significa ovnis? Un término banal, es un técnico. Gracias a un libro en la amplia biblioteca de mi padre, que nos hablaba en mi casa del fenómeno ovni. Mi padre tenía una inclinación más por la historia, la cultura, las obras clásicas, las joyas de los libros. Todos hemos leído de Alejandro Dumas, Julio Verne, Quijote. Ese tipo de libros se anotaban en mi casa. O Miguel Unamuno, Jean-Paul Sartre, Mario Vargas Llosa, Galeana, o Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar. Esas cosas se leían en mi casa. Pero en medio de la vasta biblioteca de mi padre había un libro sobre el fenómeno, un solo. Me llamó mucho la atención porque, como digo, en mi casa nos hablaba de estas cosas. Y ese libro, luego que confesó mi padre, lo compró cuando mi mamá estaba embarazada, estaba esperando. Lo compró por un impulso, vio una librería, un estudio sobre los ovnis de Richard Greenberg de la Apple, más tarde asociada a lo que conocemos como una UFO. Ese fue el libro que yo encontré en la oleada OVNI del año 88 y que me ayudó a entender qué es lo que estaba viviendo desde niño, porque vi las fotografías que había publicado a todo color en ese texto, publicado en los años 60, y lo llevaba al colegio, los hermanos maristas, donde estuve, para mostrar a mis compañeros, yo vi algo semejante. En los medios de comunicación del Perú, repito, hablaba de una oleada de ovnis, objetos voladores no identificados, que puede ser cualquier cosa, no es sinónimo de nave extraterrestre, y es un término militar creado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y eso lo aprendí investigando estos textos cuando era apenas un niño.
Aquí ven algunas tapas de los diarios del Perú de 1988, desarrollada que salió un país a lo largo de todo el océano. Y lo curioso es que los avistamientos que se recordaban en Chimbote, en Lima, en Arequipa o en Cusco, inicialmente se reportaban en la provincia de Ancash, donde se encuentra la montaña más alta de los Alpes peruanos, el mítico Huasael, con su cumbre sur que tiene 6.768 metros. Pocos años después de este inolvidable en 1988 de avistamientos, ocurrió lo imposible. Luego de investigaciones, de seguir el tema OVNI, de tener sueños extraños con este tema, una historia muy larga que no puedo resumir aquí, un tema de espacio, pero poco después, cuando ya había terminado el colegio y estaba estudiando para rendir unos exámenes en la carrera que seguía, percantenia que no te mencioné, cuando me relajo en el escritorio para tomarme un break, escucho la voz en perfecto castellano que me dice: no dejes de seguir buscando. Somos seres extraterrestres que estamos entrando en contacto contigo. Basta vivir una preparación y nos conocerás físicamente. Y como he contado un millón de conferencias de esta historia, pero es inevitable compartirla, porque así es como se inició todo. Porque una cosa es aceptar por cultura sentido común que tal vez estamos solos, y otra cosa muy diferente, que una voz se presente como una entidad exógena, extraterrestre, no humana, y te abre en tu propia cabeza. Es una auténtica locura. Y la voz insiste y me dice: ¿quieres una comprobación? Sube a la terraza de la casa y allí nos verás. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Hubiesen subido a la terraza de la casa? Los mexicanos son tan valientes. Yo lo voy a subir, pero no por miedo, sino por hacer el ridículo. Pero al final me animé y subí, y apareció un objeto rojo brillante evolucionando sobre nuestra vivienda en el barrio de Vaca del Mar. Luego subió el resto de mi familia y todos vimos el objeto, tal y como ocurrió también en la oleada de 1988. Entonces, a partir de ese momento, como decimos, tomé todo por las astas, me integré en grupos de ufología, grupos de contactismo, traté de entender y toda mi experiencia. Fueron largos años de apasionamiento, de ingenuidad, también de honestidad, para tratar de entender lo que estaba sucediendo. Luego, al tiempo, decidí apartarme de grupos organizados vinculados con el contactismo, porque desde mi humilde punto de vista, creo que más allá de la existencia real del fenómeno y del contacto con estos seres, a veces podemos crear cultos o grupos que parecen más un intento de fundar una nueva religión que de comprender lo que significa el contacto real con seres de otros mundos, con seres extraterrestres. Y he tratado de ser muy autocrítico con toda esta larga experiencia que me ha tocado vivir en mi país y en otras partes del mundo. Pero ¿por qué se iniciaron estos avistamientos en Ancash? ¿Por qué estaba surgiendo una y otra vez en esas montañas al norte del Perú? De acuerdo a los mensajes que ya empecé a recibir de forma más o menos frecuente, por avistamientos que estos seres indicaban con pruebas físicas, opinión de varios testigos, nos decían que poseían diferentes bases o instalaciones, según ellos, no solo en el Perú, sino en otras partes del mundo. Lugares que eran inaccesibles en el mundo subterráneo, no porque la tierra sea hueca, sino porque la corteza hay grandes cavidades, producto de la formación de nuestro mundo, la eyección de material rocoso fundido de la superficie, también en fondos oceánicos, incluso dentro de los volcanes. Los mexicanos saben muy bien lo que pasa habitualmente en Impoco, ¿no? En Puebla, por los avistamientos que se han registrado y que, a mi modo de ver las cosas, son evidencias bastante contundentes de un fenómeno está ocurriendo allí que no tiene una explicación por ahora convencional. Igual ocurre en Chalín de Huanta, este templo de 3.000 años de antigüedad que ven en las imágenes, en donde se han observado en las montañas luces bajando y saliendo de este lugar que era adorada en el Perú por distintas culturas,
pero la que mantuvo el punto a lo largo de miles de años fue Chavini, en Andes. Se encuentra a unos 3.150 metros de altura. Es interesante porque ese lugar de poder no quería ser olvidado. Entonces mis ancestros trajeron una piedra botina que se conoce dicho en el nombre de Huanca, sería todo el venir de Europa, y la clavada en el resultado, la centrada en el tono de fuerza, en el lugar de poder, con una profecía, que cuando lleguen los extranjeros, esta piedra jamás será blanca. Como se produjo de la orquesta española, como también sucedió aquí en mi amado país de México, se generó la llamada extirpación de idolatrías, la destrucción de lugares sagrados. En el Perú se destruyeron muchas huancas, muchas intihuatanas, muchos altares, muchas huacas, lugares de santuarios. Sin embargo, el monolito de Chavín de Huanca, que ven en la fotografía, jamás fue tocado y permanece hace miles de años en el mismo lugar donde los sacerdotes lo colocaron. Y se preguntarán, qué interesante, Ricardo, pero ¿qué tiene que ver todo esto con los saturnianos, con el fenómeno, con los contactos que afirmas haber tenido? Se sabe que los sacerdotes de Chavín, para conectar con el vórtice, con la huaca, en donde está depositada la huanca, el monolito que ven aquí, tenían que generar estados ordinarios de la conciencia. Esos estados ordinarios de la conciencia se pueden generar con la música, con una exposición prolongada de oscuridad, una meditación dentro de una cueva, tal vez una meditación con el sonido maravilloso de penitencia en una selva sónica, bajo una cascada, pero también se puede generar con las amaituras o encantas sagradas, sea un cannabis o sea la combinación de lianas, como ocurre en mi país con la ayahuasca, en la sola del cuerpo, ¿no? Porque reproduce de alguna forma la visión que tendrías en el otro lado, una vez que dejes la asistencia física. Según dicen los sacerdotes andinos con los que yo he compartido, tanto incluso por también los selváticos en Yucatán. En el caso de Chavín, los sacerdotes hace miles de años utilizaban la huachuma, el sanquet, la mezcalina, para generar de esos estados no venales de la conciencia. Ahí pueden ver en la imagen a un sacerdote Chavín, muy bien representado en esta pieza arqueológica, muy valorado. En su mano sostiene el cactus de San Pedro y miren cómo tiene los ojos. Parece que se hubiese tomado 20 botellas de Tecate, ¿no? Bajo esos estados psíquicos ingresaban al monolito y se entrevistaban con los seres que protegían Chavín de Huanca en otra dirección, en otra realidad. Y los actuales curanderos, pacos andinos siguen haciendo el mismo ritual, y cuando he hablado uno de ellos dicen que lo que ven al litoral son seres de aspecto humano, con cabellos largos pequeños, enfundados en trajes color plata, y ven objetos con forma de estrella, objetos brillantes con forma de disco, que salen de las montañas elevadas de la cordillera blanca, gallinantes. Con esto quiero decir que tal vez ciertos estados de sensibilidad, de percepción nos permiten conectar con esas otras realidades, aunque también debo hacer una pequeña aclaración, al menos nacido en mí, con los nativos queros, cuando conviví con ellos en los Andes, y también con estos maestros de conocimiento en Jalba, que no se debe abusar de las plantas sagradas. Son solo herramientas para mostrar por un momento también el camino verdadero tiene que ser interior, sin necesidad de un agente externo. Tal vez en algún momento te pueden mostrar el camino, te puede sanar, una gran herramienta terapéutica, pero dicen los maestros que solo se queda el camino, pero no lo deben recorrer todo el tiempo así. Si no, genera una dependencia a una experiencia. Y debes lograr que la luz gobierne tu vida, a sus maestros, con tu propia sabiduría personal. Dicho esto, miren esta imagen. Algunos ayahuasqueros, como Pablo Amarico Xenia, te voy a mostrar una imagen aquí a la derecha, ella falleció, muy famoso, estudiado por antropólogos, por biólogos, que trataban de entender el efecto, por ejemplo, de la ayahuasca con la DMT, que por cierto, también la tenemos en nuestra propia cambio latiniana,
permitía a Baringo conectar a seres de otras dimensiones en la cepa y en las montañas, como había ocurrido por los sacerdotes de Chavín de Guadalinamecash. Y luego, en ese estado casi de trance, hacía estas pinturas extraordinarias. ¿No ven nada malo aquí? ¿Ya lo identificaron? Y les puedo asegurar que tengo contacto con la familia de Amarico Julian. De hecho, estamos en tratativas con mi canal, que es Gada, Bordo de Colorado, para hacer un especial solo sobre estas pinturas, porque es una suerte de... No quiero comparar a Benjamín Solari Parravicini en Argentina, porque ya se trata de los dibujos proféticos de los lados de América, como le decía el amigo Fabio Serpa, pero sí tiene una información entre líneas, sutil de los dibujos, donde no solo aparecen estos seres de posibles, los seres extraterrestres, en su interpretación muy aumentada, sino también los llamados guaranes, que son los espíritus de las huacas, seres que pueden adquirir forma humana, que pueden controlar a la naturaleza. Los nativos modo que Shasta le llamaban los hungas, seres de luz, que anidan en los vórtices naturales de la Tierra. Y todo eso converge en el contacto extraterrestre. Por esta razón, algunos estudiosos como Jean Paré y antes que el psiquiatra psicólogo suizo Carl Gustav Jung teorizaron de que había un fenómeno parafísico detrás de los encuentros cercanos. Como Padre Sarko hablaba en la realidad daimónica, en seres teéricos, seres de luz, que se podían interpretar como apariciones marianas, el duende, el genio de la lámpara, de un ser extraterrestre en un platillo volante. Pero debo decir que separando el agua del aceite, y que estos fenómenos y estas explicaciones tienen mucha validez, sí existen estos seres extraterrestres, la apariencia humana, y se han contactado con nuestros ancestros, como habría ocurrido la quemada de la todo y los libros avistamientos en Chosica, como habría sucedido el Chapín de Guarda hace 3000 años, en un templo que sigue allí y recomiendo que lo visiten, y como sigue sucediendo en las aplicadices de la cordillera blanca, donde estos seres del espectro nórdico se siguen mostrando. Yo hablé con nuestros habitantes, los entrevisté, y ellos recuerdan que sus padres y abuelos, en las quebradas de Quetzaltenango, la piedra escrita, que son petroglifos. Yo los mandé a examinar a la doctora Ana María Barón, una arqueóloga especialista en esto en Chile, y eran del Paleolítico Superior, es decir, que tenía 20.000 o 30.000 años de antigüedad. Y hablando con los lugareños de Adaimayo, de Quitaraxa, de esta región de Ancash, sus ancestros habían tenido contacto con seres muy altos, más de 2 metros de estatura, de tez muy blanca, de cabellos muy claros, unos gricos raros, así lo describían, que bajaban volando de las montañas. De pronto, mis humildes paisanos de Ancash, sobre todo en esa época, en los años 50, pensaban que eran turistas alemanes en Estados Unidos y que era normal, ¿verdad? Como dice, hay que ser pero era otra cosa muy diferente. Y actualmente los veían cerca a los glaciares, a la nieve y a las cascadas que se generaban. Les daba mucho agua. Y recogí varios testimonios y los publiqué en su momento en mis libros y varios artículos en diferentes idiomas. Y aquí una fotografía de uno de ellos, a 4.500 metros de altura, sobre el pueblo de Quitaraxa. Y me muestro esa fotografía porque los primeros testigos de contacto con los llamados apuntianos, porque surgía de los apuns, es una palabra puliquina, que también se encuentra en quichua, significa protector, señor, y como salían estos seres de las montañas, los apuntianos, porque viven de los apuns, y el espíritu protector de las montañas, los primeros contactados no fuimos nosotros, ni este servidor, ni siquiera el querido Vlado Kapetanovic, que aparece aquí en mi imagen, porque tuve la oportunidad de compartir varias conferencias en mi juventud, de tomar de sus clases al barrio Salamanca, Lima, su esposa Milena, ambos misionarios de la ex Yugoslavia, llegaron a mi país con una misión de la Cruz Roja, o con la Cruz Roja del servidor, llegar al Perú durante la Segunda Guerra Mundial.
En realidad, los primeros contactados son los campesinos y pastores de Cordillera Blanca. Desde los años 50, esta gente humilde se había enfrentado con estos seres. Y cuando tuve la fortuna, aunque parezca un delirio, de conocer físicamente a estos seres de origen extraterrestre, yo me pregunté por qué eligieron a estas personas campesinas, a estos pastores. Ellos me contestaron, porque mientras el mundo estaba en una guerra cruenta y luego se estaba reconstruyendo, esta gente seguía cultivando la tierra, seguía viviendo la naturaleza, sin hacer daño a nadie. Así que hicimos un estudio antropológico y contactamos con estas personas. Así empezó el contacto que nos poníamos en esta región de agua. Más dicho esto, fue Brado Capetanoni, técnico de planta, aunque me llamaban ingeniero, no era ingeniero, era un técnico de planta. Trabajaba en la central hidroeléctrica Cañón del Pato, en Huayanta, donde se une el río Quitaraza, que viene del pueblo que acabo de mencionar, con el río Sana. Allí, en el mes de marzo de 1960, luego de un apagón, por causas no extraterrestres, sino un gallinazo, como decimos en Perú, creo que en México le decimos de sopilote, si mal no recuerdo, se estrellaron las torres capeadas de la atención en Chimbote y en el apagón. Y cuando salió Brado como técnico al patio de llaves para ver qué estaba sucediendo, se encuentra con un pisco flotando en cerca del río Sanda, y unos seres sentados en trajes metálicos, tecnológico, y todo su miedo de la Segunda Guerra Mundial sumergió en su mente, y les empieza a gritar: son alemanes nazis que están persiguiendo. Entonces los serenos, los vigilantes, se acercan y le dicen: gringo, gringo, no, tranquilo, los conocemos, le llamamos samovianos y están en contacto con nuestras familias a las alturas. Y fue ese círculo de Quitaraza, Andayamanga, de otras 5 aldeas, que son 7 en total, del experimento antropológico, que iniciaron a Brado en el contacto con estos seres. Lo ven aquí en esta imagen, el querido Brado Capetanowicz. Brado tuvo una experiencia donde estos seres le dijeron que una vez que Doble llegue a la Luna y se difundan las imágenes, al año siguiente habría un terremoto que afectaría el Nevado de los Garantes y generaría un aluvión que se juntaría a Yungay y otras zonas de la región. Más allá de las teorías de explicación sobre si fuimos o no a la Luna, sobre si las imágenes que nos mostraron son auténticas o no voy a entrar en esa tesitura ahora mismo, pero curiosamente luego de la misión Apolo en 1969, en 1970 será la tragedia más importante del Perú, que es el terremoto que genera un verdadero desastre, una avalancha en el Huascarán, que se repite en Yungay, y genera decenas de miles de muertos. Entre muertos y desaparecidos, las cifras actuales hablan de 70.000 personas. Es la catástrofe natural más importante del Perú. Brado había advertido a un juez de paz, había advertido también al intendente, al alcalde, ¿no lo escucharon? Yo he podido corroborar esta historia porque contacté con el hijo del juez de paz que vive en Miami, en conferencias. También hablé con algunos de sus compañeros en la central hidroeléctrica. El último que estaba vivo era el señor Tobías Sarmiento, a quien yo entrevisté, lo mostró en televisión, están allí los audios, las fotografías, en paz descanse. La historia es irreal. El asunto con Brado, antes de continuar, es que en 1972, un rosacruz peruano, José Oceano Polder, con el seudónimo de Joseph Ibrahim, publicó un libro que fue bestseller, Dios te amigos. Luego José Oceano Polder formó un grupo secreto de contactados para difundir estos temas, una especie de el colegio invisible de Alzheimer y de Jeff Ballet, pero de contactados. Y en esa sociedad secreta participó Brado Capetanowicz, que el propio José Oceano Polder y Joseph Ibrahim, y mi querido amigo Antón Ponce de Ocaiba, que luego se dedicó a la cosmovisión andina de su lugar, que se llama Washington. Tenía mucha influencia de los contactados norteamericanos, entre ellos George Port Williams, antropólogo de Arizona, que fue uno de los 6 testigos del encuentro cercano de George Sadansky en 1952, que vivió en Perú, y también de una controvertida y polémica y discutida contactada norteamericana, Dorothy Martin, más conocida como Sister Ida, que incluso su muerte pidió de que sus cenizas quedaran
en el predio de un poste de León, que está social secreta, en Samanahuasi. Muy poca gente conoce esta historia. Pues bien, José Rosero Abuela sugiere a Pablo Capitanovi que novele sus libros, porque él noveló de Vicente Ganíbal, mi preparación para Ganíbal, y tuvo mucho éxito en América Latina. Entonces, claro, con la mejor intención, con todo el contacto real, y no mezcló con sus creencias políticas y con sus creencias religiosas. Y les confieso que por esa razón yo me distancié del lado, cuando era más joven, inmaduro e intolerante, porque había considerado que no me amó. ¿Cómo es la vida, no? Uno termina viendo la paz en el ojo ajeno y no la vida que tiene en el suyo. Porque mientras yo criticaba eso, yo estaba cometiendo otros errores en la búsqueda y la investigación del fenómeno. Les quería contar esta historia porque creo que la Don, que tuvo la valentía de contar su experiencia, y le quería dar un homenaje en esta conferencia. Yo he tratado de dar a conocer también su contacto y de los campesinos, porque esta historia no empezó conmigo ni empezó con él, y empezó ni siquiera tanto con los campesinos, sino que ustedes están de decirle. Un aplauso luego a Capitanovi, que padre descanse. Y los seres que me contaron los pastores y campesinos de Quingarapsa fueron muy similares a los que nosotros en Perú pudimos observar en la receta andina del Macahuasi, o en el mítico desierto de Chilca. Ustedes saben que antes que iniciara el conocido grupo Rama, los hermanos Cabros y Sisto Paz, Lado Capitanovi y Alba Chica se reunía con Maruja de Achero, porque Maruja de Achero tenía una casa en Apalotes, en Chinca, y se reunían allí en 1972. Lo que sucede es que el hijo de Maruja, la dama del desierto, como le digo yo, un caso que yo también digo en ser, su hijo Juan, fue enviado al IPI, que funcionaba en ese momento en el centro de Lima, para dar a conocer lo que estaba pasando en Chilca, y el resto de la historia ya la conocerán, porque fue allí en 1974 cuando mi querido amigo Juanjo Benítez, o J. Benítez, participa en un avistamiento programado invitado por Carlos Paz-Wells Chávez. Chávez había recibido una comunicación de una entidad llamada Tulba, una mapuriana, que lo invitó a su bautismo de fuego el 7 de septiembre del año 74, el día de su cumpleaños. Tremenda tontería. Cuando publicó su libro OVNIs, S.S. Humanidad, en clase janesa en España, se desarrollaron grupos de contacto en diversas partes del mundo. Lo que están viendo aquí son recreaciones de uno de estos apurianos, basadas en nuestras experiencias. Uno de ellos se presenta con el nombre de Anaré. Yo tengo dudas si realmente son sobrenombres, o si son códigos o aproximaciones para facilitar la interacción. La primera vez que vi a uno de ellos fue el 30 de agosto del año 97. Ese dibujo que está observando vertical, donde tiene las manos juntas, a la altura del ombligo. En ese momento estaba acompañado de otras dos personas. Y el otro dibujo que está al lado, donde se ve el cambio de fuerza detrás, fue hecho por Jessica Reyes, una testigo de contacto chilena, sobre otras experiencias que también hemos tenido en cabo. Experiencias que no siempre han sido físicas, también se han dado a través de interacción intrasensorial, experiencias holográficas de proyección, porque estos seres, como bien lo dijo Surya Yakadei, son una suerte de mandraques cósmicos. Pueden afectar el espacio y el tiempo. Sin embargo, esto no significa de que no existan evidencias concretas, pisadas, radiaciones, marcas, fotografías, filmaciones y un hecho que ha penetrado nuestra realidad material, como estas fotografías logradas en Yungay, según mis noticias. Hay otras informaciones en el Perú que les ha querido señalar en la región de Jauja, en la Sierra Central, pero no corresponden a Yungay. Así lo investigó mi querido amigo Walter Stevens, que en paz descanse, y también ya ha mencionado Juan Benítez. Estos objetos aparecieron en 1967 en Yungay, y son consideradas las fotografías más claras de estos aparatos, sea que fuese en el Perú, 3 años antes del terremoto. Pero más allá del fenómeno y de esta historia,
sobre cómo empezaron los contactos en los años 50 con los pastores y campesinos de años. ¿Qué es lo que ellos dicen? Si existen, si lo que hemos vivido es real, ¿cuál es el mensaje? Quienes no han tenido oportunidad de escucharme en otras oportunidades o leer mis libros, les aseguro que esta información les va a impactar profundamente. Porque sí es cierto lo que me dijeron. Tenemos que tomar decisiones muy gravitantes sobre el futuro de nuestra tesis. Trataré de ir al verano y ser lo más concreto posible, con esta experiencia que cada vez que la recuerdo, si la cuento 1000 veces, me produce inenarrables emociones. En enero del 2015, viviendo en Buenos Aires, ahora radico con mi esposa Sol, que lo puedo acompañar en este viaje, está con su mamá en Buenos Aires. Nosotros vivimos al pie del Cerro Ritorco, en Capilla del Monte. Tuvo unos sueños muy curiosos, muy raros, solamente nítidos, con una mujer de rasgos exóticos, de cabello casitano, que decía llamarse Ivica. Y le pregunto dónde estoy, y me llaman una cavidad blanca brillante y me dicen: te encuentras en una de nuestras instalaciones dentro del Nevado Huascarán. Hoy es 12 de abril y yo era consciente que estaba soñando en pleno verano argentino, pero no puede ser. Que me dice: estás ahora mismo conmigo en 12 de abril. Hemos hecho una captura, me decía en mi sueño, de este momento, y la hemos enviado a tu cerebro en lo que tú llamarías una línea de tiempo pasado, para que cuando llegues al encuentro conmigo, el 12 de abril, va a ser para tu mente como que ya lo hubiese vivido, y el shock, el impacto va a ser mismo. Una auténtica locura. Pero ocurrió algo que un amigo mexicano de Guadalajara, creo que ustedes le dicen Tapatines, ¿no? De Guadalajara, recibo un mensaje desconociendo mi sueño y me dice: Ricardo, se comunicó conmigo con WhatsApp, he recibido un mensaje para ti y tuve un avistamiento a mi casa en Guadalajara y quise el mensaje que te prepares para el contacto del 12 de abril. ¿No es emocionante? Entonces, cuando pasan esas cosas, no son tapatines. No, esto es una casualidad, es pensamiento mágico, estamos todos locos. O le doy el beneficio de la duda y monto la expedición a Huascarán. Y eso fue lo que hice. ¿Cómo monté la expedición? ¿Quiénes participamos? ¿Cómo llegamos a la roca que están viendo allí, que es una huanca, como la de Chavín de Huántar, pero que está oculta en la localidad de Chipuna? El Huascarán está detrás, solo que está tapado por las nubes. Y la siguiente foto lo van a ver despejado, es precioso. Voy a hablarles en primera segundo, que sería muy largo. Llegamos allí, a la hora indicada, yo tenía que aproximarme a la roca. Tenía que hacerlo a solas, pero mi equipo podía estar conmigo en el terreno, en la zona. Ellos me sugirieron que yo apoyara mis palmas y mi frente en la roca. Dije, bueno, debe ser alguna práctica extrasensorial, de percepción, tal vez llegará alguna idea, alguna acción. Nosotros llevamos a cabo protocolos de contacto basados en la concentración, en la meditación, en este tipo de obediencias. Pero no, ocurrió algo sumamente inesperado. La roca estaba hirviendo. Tuve que sacar las manos como si fuese una plancha, pero no me quemaba el agua. Mi mano estaba bruta, se habían quemado y la roca estaba totalmente caliente. Y era agotada, estaba haciendo frío. Pude ver la fotografía antes de sentarme. Todo nublado, con mucha humedad, y la roca hirviendo. La volví a tocar y tuve que explorar esa sensación de que algo te quema pero que te lastima, y de pronto algo me arrancó y me metió dentro de la roca. Y aparecí en un salón blanco brillante frente a esta mujer del sueño, solo que esto de los sueños estaba pasando en Ivica, acompañada de otros seres. Una mujer de cabello más oscuro que se presentó con el nombre de Aymana, y un hombre bastante alto, el día tenía 1,85 m, 1,90 m aproximadamente, y este hombre un gigante de 1,70 m, el que ha recibido Cantarelli.
Lo voy a mostrar el Huáscar despejado, mira lo que es una belleza. Y esta es la recreación que hizo el productor norteamericano Sis Goldberg de Gaia para recrear mi caso con mi hija. Ella me tranquilizó y me dijo que me habían separado en dos. ¿Cómo que me habían separado en dos? Estás físicamente con nosotros aquí, pero también estás físicamente en la coca, tu cuerpo, sí, sí. Entonces, mi mente está con ustedes. No, 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 estás aquí. Te has doblado, te hemos doblado. Estás aquí dentro de una instalación en la que vas a quedar con nosotros, y de otra parte, también doblada se encuentra en la roca. Decidí no preguntar más sobre lo que hacían. Y le pregunté cuál era el objetivo de la experiencia. Y me narró una historia difícil de compartir. Me dijo que en los próximos años iban a sobrevivir momentos muy complejos para nuestra especie. Nuestra convivencia, la sobrepoblación mundial, que no es un problema de número, sino de injusticia en la administración de los recursos. Nuestras guerras, el mal empleo de la energía del universo, ellos están muy preocupados por la energía subatómica, porque dicen que trae consecuencias para nosotros y para otros planos de nuestras realidades, que nuestro comportamiento puede terminar de afectar el núcleo del planeta, que está conectado con el núcleo de nuestro Sol, lo voy a mencionar un poco más adelante, y que viviríamos cambios climáticos extremos e irreversibles. Y es un efecto dominó, porque esto también trae plagas, enfermedades. Era una película antes, y todo lo podía ver con claridad. Ellos proyectaban las imágenes fuera de mí, pero al mismo tiempo las tenían dentro de mí. ¿Y por qué me gusta ver todo esto? Yo era consciente que otros contactados, también viejas profecías y comunicaciones nativas, hablan de un periodo de tribulación, de dificultades en un futuro de nuestra especie, porque ella estaba puntualizando esos detalles. Y me dicen, porque si no lo logran cambiar, tendrá que marcharse de la Tierra para que la especie humana no desaparezca. Y marcharán al sistema estelar vecino, el sistema triple, porque tiene 3 orbes de Alfa Centauri. Nuestra estrella próxima a Centauri, que es la más cercana a nuestro Sol, está a unos 4 años de distancia desde la Tierra, 4,3, 4,4, 4,5, de acuerdo a la fuente científica que consulten, y luego Centauri A y Centauro B. Siempre de acuerdo a esta política, algunos puntos de esta realidad extraterrestre, de estos planetas, que dice que al menos hay 3 planetas posibles de colonizar, ya han sido visitados, pues han establecido civilizaciones extraterrestres de linaje extraterrestre, pero que la especie humana tenía un lugar reservado en un mundo cercano próximo a Centauri, y que si todo fallaba en la Tierra para que nuestra experiencia de aprendizaje y para que nuestra humanidad desapareciese, ya fallaríamos aquí, con un proyecto espacial secreto. Obviamente parecía una película de ciencia ficción, pero me dijo, tienes que compartir esta historia, porque dentro de un año los científicos más importantes del mundo lo van a ver. Pero porque una persona común y corriente como yo, de un país considerado tercermundista, vía de desarrollo, ¿por qué no hablan de esto a los científicos, a los líderes de la Tierra? También lo hemos hecho, pero no subestimes el valor del testimonio de las personas comunes, porque aquí está la dinámica social que va a permitir que una gran masa crítica vaya creciendo y presione para que las grandes regulaciones puedan salir. En ese caso, difundiste historia en congresos, en la televisión, hasta publiqué un libro que fue un bestseller, lleva más de 80.000 personas, se tradujo a 6 idiomas. La información hoy por hoy está publicada en mi libro Tierra 2, que ha publicado Planeta en toda América Latina y en España. ¿Y qué pasó? El 12 de abril de 2016, cuando se cumplía un año de la latencia de Ica, Stephen Hawking, el científico más importante del mundo de divulgación, desde Nueva York da una conferencia de prensa y dice:
Solo tenemos 100 años para abandonar la Tierra e irnos al vacío. Puede decir que estoy loco, que soy un charlatán, que soy un mitómano. En la conferencia de Stephen Hawking está gente, y no creo que haya ido bien. Un equipo científico de NASA, de Cambridge, también de Harvard, porque dentro del equipo de Hawking que hizo el anuncio en Nueva York el 12 de abril, dentro de ese equipo se encontraba Baby Ruth, que mañana vas a poner aquí. Y no creo que todo sea por casualidad. Fue el mensaje que Stephen Hawking está a punto de partir. Ya había un proyecto secreto en los años 80 llamado el proyecto No Shot, que no se transformó en disparos de Larry Hawking y de Love, que fue abandonado porque no teníamos la tecnología suficiente para enviar una sonda no tripulada a Alpha Centauri, pero ahora tenemos la tecnología láser para enviar a las sondas, ver qué hay ahí exactamente y mapear la ruta tripulada del ciclo, en donde la especie humana viajará con una tecnología diferente, no con la tecnología que ahora tenemos. Stephen Hawking dejó este mensaje antes de partir. Daba por partida la Tierra y debía ir hacia Alpha Centauri. Y Vika, ¿cómo es posible que tú sepas sobre todo esto? Dejo la pantalla en blanco acá en nuestra sala. Hizo a propósito la pantalla. ¿Por qué conoces este detalle de lo que puede ocurrir? Y su respuesta es, porque soy descendiente de ustedes. La misión espacial humana que llevó Alpha Centauri llegó a este mundo y Próxima Centauri, y yo soy descendiente de ese proceso. Vengo de una línea de tiempo que ustedes denominarían futuro. Por eso que estamos tratando de revertir la historia. Y de llegar a decir, pero si nosotros no hacemos el viaje de revertir una historia, esto sería una paradoja, tú estarías de existir, una paradoja de gobierno que se reconocen. Y me dijo, eso es equivocado, porque están analizando el tiempo en línea recta. Nosotros ya somos una realidad generada, ya existimos. Y se han hecho muchos viajes a Próxima Centauri, uno detrás de otro. Pero si esta especie, esta humanidad, lo logra cambiar, entonces este gran experimento en este mundo escuela, en esta gran experiencia, en estas palabras, va a alcanzar el horizonte de evolución y le va a beneficiar la tendencia a nosotros. ¿Y con qué tecnología podríamos llegar? Con la partícula antes de nada, que ellos denominan niños, o por lo menos con ese nombre expresaron en los contactos, también al propio lado Capetanovic. Pero el nivel no se da de niños no fue un lado Capetanovic y este humilde servidor, sino un desconocido y secreto contactado peruano, Santiago Antunes de Mayón. Él fue un ingeniero, matemático y físico peruano que a inicios del siglo XX escribió un libro sobre la realidad desconocida de la materia. Fue el único peruano nominado al Premio Nobel de Física. Fue el que diseñó la central hidroeléctrica de Cañón del Pato, donde tendría su contacto lado Capetanovic. Sugiero que analicen su modelo de huevo cósmico, que tiene que ver mucho con esta información subatómica que lo estamos investigando. Antunes de Mayón fue descubridor auténtico del neutrino, pero se lo dio a otro personaje porque, bueno, era peruano. Nació en Ancash, el lugar donde estos seres tienen su jurisdicción, donde habitualmente se han presentado. Esa tecnología, que denominan Minius, permitiría al ser humano romper la barrera de espacio-tiempo y hacer un viaje en que acortaría sus 4 años a la hipotética velocidad de luz hacia el mundo colosal y llegaríamos en menos tiempo y de forma más segura. Pero si explotamos esa tecnología gracias a los grandes aceleradores de partículas, también los protocolos de contacto con ellos y con otros seres tienen otras agendas y otros comportamientos en nuestra humanidad, cambiaría todo. Y sería muy largo de explicar en esta conferencia. No creo que me van a saber entender.
De hecho, la propia Mica nos sugirió viajar al CERN, porque allí tenían científicos infiltrados monitoreando este proceso de descubrimiento de dominios y viajamos al CERN. Estoy allí en el centro de control y me encontré efectivamente con un científico que trabajaba en ese lugar, obviamente no puedo dar más detalles, y que estaba en contacto con estos seres. Esto lo comento también en mi libro Tierra 2. De pronto me vi envuelto en una película de ciencia ficción. ¿Por qué me preocupa tanto la energía subatómica? Gobierno de mi amigo Selena Rodríguez. Porque todo lo que es energía subatómica, si se crea de forma equivocada, al afectar éticamente, lo voy a explicar así, ciertos protocolos en el universo, también afecta lo que ellos denominan el elemento primero, que es el agua, que según ellos tienen múltiples estados que no solo se basan con la temperatura, que se puede congelar, o se puede transformar en un gas de acuerdo a los estímulos de temperatura. Se enfría o se eleva la temperatura. Sino que hay estímulos subatómicos que pueden afectar el agua y puede secar mundos, puede destruir núcleos, y de hecho eso ya ocurrió en otros planetas, siempre de acuerdo al relato fantástico de Mica. Por eso dice, todos los experimentos que pueden hacer, y más aún con fines bélicos, con la energía del universo, la energía subatómica, podría traer grandes consecuencias en el núcleo de la Tierra, en el agua, y en toda la estructura climática, de forma irreversible. Y los puntos de los que había hablado de Mica, que ya conocer en su momento, pues se fueron encontrando, aparecieron las noticias, planetas con aparente posibilidad de albergar vida en esta región del sistema de interfaz Centauri, una señal extraña que sugería que era realmente una comunicación inteligente extraterrestre que luego fue desmentida, y así podría continuar. Obviamente hay seres de diferentes realidades que no necesariamente tienen corporeidad física, que han tenido contacto con muchas personas en el mundo, y no solo testigos pobres o corrientes como en el caso, que vienen de diferentes lugares, de diferentes espacios, dimensiones, porque no todos extraterrestres físicos, materiales. Sí, dime, Robin. Tienen distintas agendas, distintos comportamientos, y todo ello está entremezclado en lo que yo denomino la gran agenda. Sí, claro, no hay problema. Evolucionar y seguir caminando hacia el encuentro con los cosmos. Ya. Y ya le pregunté, ¿y cómo se hace guerra espacial? Porque Ya. En la fecha del 12 de abril, Bueno, ¿a qué hora y dónde? conmigo, ¿Ahora mismo? curiosamente luego el 12 de abril fue la Ya, conferencia listo. Voy para allá. de Stephen Hawking en Nueva York. Porque el 12 de abril Bueno. fue un viaje mítico Listo. de Gagarin en Fui. Misión Fulton, ¿se acuerdan? Entonces, para las Naciones Unidas, entre los países, ese es día mundial de los viajes espaciales. En 5 minutos. Significa un 12 de abril, el humano conveniente, que no lo pienso mencionar, porque no tiene que ocurrir esta línea de tiempo, ¿se entiende? En un 12 de abril partirá la misión de Edarca hacia hasta hoy como una pequeña muestra de la especie humana, dejando a los demás a su suerte para tratar de perpetuarse en esa Tierra 2, en Alpha Centauri. No van a partir de Cabo Cañaveral ni del cosmódromo de Baipurú, sino desde Sudamérica, desde la meseta de Chajantol que están viendo aquí, en desierto de Atacama. Es una antiplanicie basada a 5.000 metros de altura, donde actualmente se encuentra el radiotelescopio más importante de la especie humana, que es Alada, con 66 antenas que, curiosamente, tampoco por casualidad, están escudriñando el espacio exterior en búsqueda de esos puntos en Alpha Centauri. Y por su experiencia de vida también de aquí. ¿Y saben qué significa Chajantol? Donde van a partir los niños de Chajantol, porque son astronautas adolescentes niños los que viajarían en este proyecto secreto de Dark hacia Alpha Centauri. Cuando estuve allí, me dijeron que Chajantol era una persona sagrada,
llamada así por la excusa de un pueblo de la Gama. Y Chafra entonces significa en lugar de despedir.